Bien, entonces ya tenemos nuestra explicación de cómo o a qué nos vamos a referir o lo que nos está ofreciendo las vistas basadas en clases. Entonces vamos a poner en práctica esto que acabamos de mencionar. Voy a irme aquí al código de mi programa y vamos a ver por dónde podemos empezar. Lo primero que vamos a hacer es centrarnos en la página de inicio, que es la siguiente. Esta que está aquí. Yo no quiero que aparezca en barra home. Entonces yo quiero que aparezca simplemente cuando llamemos a localhost 8000. Eso, como habíamos visto hasta ahora, solamente tenemos que cambiar algo. Que en vez de decir aquí barra home, podamos hacer lo siguiente. Corrijamos de esa manera y ya funcionaría ahí. Ahora, esto que está aquí, yo lo he renderizado de esta manera. Fíjense si vamos a nuestra aplicación y a nuestra vista, nuestro home está aquí con request. Está utilizando una función, ¿verdad? Entonces vamos a cambiar esto. Aquí hay un error. Las funciones van con la primera letra del nombre de la función en minúscula y no en mayúscula. Así que esa parte corrígenla porque es muy importante. Porque hay que tener una jerarquía y unas convenciones cuando trabajamos o cuando estamos programando para no confundirnos. Entonces hasta ahí estamos bien. Vamos a centrarnos en esto de aquí. Yo lo que estoy haciendo aquí internamente es lo siguiente. Cuando yo llamo a home, lo que está suponiendo Django es que yo estoy utilizando una petición get para obtener el template. Pero aquí no lo estoy especificando explícitamente, no lo estoy colocando. El motivo es porque solamente voy a hacer esa cosa. Pero ¿qué pasaría si yo tuviera un formulario de registro como aquí y tengo que estar preguntando por el método, por ejemplo, en este caso post? Entonces podemos hacer que esto de aquí cambie un poco y además sea, por así decirlo, escalable. Bueno, un poco más escalable porque como lo tenemos aquí va a ser un poco difícil porque si yo tuviera más lógica tendría que preguntar si el método de la petición es igual a get. ¿Para qué? Para poder hacer esto que estamos aquí, estamos renderizando. Es decir, yo tengo que colocarlo de esta manera, cosa que si yo quiero hacer alguna otra lógica con post, poner aquí un si no y aquí crear mi lógica. Pero esto pues no es muy escalable que digamos. Fíjense que si yo recargo, todo funciona de la misma manera porque a través del método get es que pintamos un template. Entonces yo puedo cambiar todo esto y puedo utilizar una vista basada en clase. La vista basada en clase general, de la cual van a partir todas las demás, se llama view. Y yo puedo importarla de la siguiente manera. De django.view.generic import view. Y yo puedo crear una clase. Miren cómo en qué se va a convertir. Yo puedo crear una clase llamada inicio. Y esta va a heredar de view. Y view tiene dos cosas fundamentales. Cuando explicamos la parte de a qué se refería con las vistas basadas en clases y las características que ofrecíamos, que fue el video pasado, expliqué que lo que hacían las vistas basadas en clases eran utilizar algo llamado métodos específicos para capturar los métodos HTTP. Y les expliqué que ya no vamos a preguntar por un if o utilizar un if para preguntar por el método de la petición, sino que existe un método dentro de la clase, en este caso de la clase view, en el código nativo del núcleo de Django, que lo que hace es verificar cuál es el método por el cual se está enviando la petición. Es decir, ya no tenemos que nosotros hacer este if porque Django lo hace por nosotros a través de una función, ni siquiera es un if, es una función. Esa función ya sabe, se encarga de identificar a qué método pertenece y llamar al método correspondiente a ese método HTTP. Entonces, nosotros sabemos que los métodos HTTP son los siguientes: post, get, put, delete, etc. Entonces, Django internamente en la
En la clase View, en su código, tiene métodos llamados así. DefGet, tenemos DefPost y podemos definir un DefPut, etc. Y estos métodos los podemos escribir y nosotros no tenemos que decirle a Django qué método va a usar. Simplemente él ya va a saber por esa función que identifica cuál es el método de la petición por el cual se ha enviado esta. Ese método que identifica cuál es la petición, o bueno, cuál es el método HTTP por el cual se envió la petición, se llama dispatch. Ese es el método que verifica esta parte de a qué método le corresponde y se encarga de llamar al método correspondiente. Si nosotros no lo definimos, porque ya viene con la herencia aquí de view, Django automáticamente lo va a hacer. Pero hay que saber que nosotros podemos redefinir o sobreescribir cualquier método que exista donde en el código nativo de Django, es decir, en este caso en el archivo view. Pero yo no lo voy a sobreescribir. Lo que sí me interesa sobreescribir es lo siguiente. Un método llamado get. ¿Por qué? Porque el método get corresponde al método HTTP get. Y yo quiero utilizar ese método para renderizar mi template. Entonces yo redefino get. Y get siempre va a recibir lo siguiente. Un self, un request, argumentos y las claves de los argumentos adicionales. Siempre va a tener esa estructura, siempre va a recibir eso. Si es que no queremos pasar ningún parámetro, esta es la estructura del método get. Así lo vamos a definir. Y aquí yo puedo, por ejemplo, decirle, por ejemplo, return, render, la petición y mi template. De esta manera. Ahora verifico mi servidor y no hay ningún problema. Entonces yo voy a importar inicio, pero en las URLs de aquí. Y yo ahora voy a utilizar inicio para pintar mi home. Y aquí cambiaría inicio. Y aquí hay un problema. Yo no puedo dejarlo de esta manera. ¿Por qué? Porque en este caso está trabajando como una clase. Y yo no quiero que reconozca como una clase, puesto que el URL patch de Django reconoce funciones para poder retornar. Pero aquí está como una clase, como un objeto. Entonces yo puedo utilizar el método asView, que ya viene incorporada con cada vista basada en clase. Y esto ya va a permitir que utilicemos o que Django reconozca a la clase como una función y o como una vista, que es como de verdad le está llamando. Por eso el método se llama asView. Y esto va a definir o va a hacer que se retorne lo que está retornando, valga la redundancia, los métodos correspondientes de esa clase. Si verifico mi servidor no hay ningún problema. Y si yo voy aquí al navegador y recargo, ven que tampoco tengo algún problema. Y todos siguen funcionando de manera correcta. Y miren el cambio de este código, pasamos a este. Aparentemente parece más código, aunque es en todo caso el mismo, puesto que aquí hay un if sobreentendido que pregunta por el método de la petición, ¿verdad? Pero ahora lo tenemos de esta manera, que es mucho más estructurada, más organizada y sobre todo escalable y también más limpia, puesto que aquí tenemos muchos más métodos incluidos que podemos utilizar más adelante. Y ya tenemos toda una lógica por detrás con una arquitectura o un patrón de diseño también que viene incorporado con la creación del framework, que nos permite trabajar de manera correcta. Siempre hay que tener un método correcto o una manera correcta de trabajar y seguir una jerarquía o una estructura determinada. Y en esto nos está ayudando Django, porque nos ofrece la estructura con la cual se ha creado para poder organizar nuestro código y ser un poco más estructurados y más ordenados sobre todo. Entonces ya no necesitaríamos esta función y ahora lo tenemos de esta manera. Y así es como hemos utilizado por ahora, en primera instancia, la vista basada en clase llamada View. Y como ven,
Y como van a ver más adelante, View es la base de todas las vistas basadas en clases. De este es donde es que van a heredar todas las demás. Entonces, así es como trabaja View. Y vamos a ver más adelante también qué otras opciones tiene.